Dios les bendiga. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar una vez más con ustedes. Um, Dios les bendiga a todos. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Es un placer estar una vez más con ustedes. Como se me ha dado el privilegio una vez más de poder compartir la palabra de Dios con ustedes desde mi hogar. Y antes que empecemos, me gustaría hacer una pequeña oración. Yo sé que han estado orando, pero quisiera, antes de empezar la lectura de la Biblia y la predicación, hacer una pequeña oración. Mi Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Dios mío. Padre Santo, Padre Eterno, mi Rey, mi Libertador, el Creador del universo, nuestro Dios, el único Dios verdadero, el que tiene control y dominio de todo, el Creador del universo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el principio y el fin, el que sana, el que liberta, el que da aliento, el que da vida. Dios mío, vengo delante de ti esta noche, en esta tarde, pidiéndote de que dejes que tu bendición, que tu presencia, que tu unción venga sobre cada uno de nosotros, que deposites en cada corazón, en cada mente, en cada persona, donde quiera que estén, tu presencia, tu unción. Padre Santo, que deposites en cada uno de nosotros tu presencia, Señor, que ahí donde estés derrames tu unción, tu bendición. Deja que tu presencia y tu palabra venga y entre en cada corazón, Señor, y que tome raíz y que dé fruto para la gloria de tu nombre. Prepara nuestra mente para oír, para entender, nuestros oídos para oír y nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros, Dios mío. Y úsame a mí, usa mis labios, úsame para traer la palabra que tú quieres dar a tu pueblo en esta noche. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios mío. Amén. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos hoy? Como siempre, les doy gracias porque están aquí, estamos reunidos todos y yo sé que han estado orando y les pido que sigan orando. En estos momentos las oraciones del uno por el otro son de ardua importancia, es algo que necesitamos mantener y seguir haciendo. La misma palabra del Señor nos enseña de que tenemos que orar el uno por el otro. Y es lo que nos alienta, nos motiva y nos hace seguir adelante. Para los que tengan peticiones o que tengan comentarios que hacer o preguntas, otra vez les menciono, siéntanse libre de mandarnos un mensaje. Estaremos orando por ustedes y uniéndonos en oración con ustedes, clamando al Señor. En esta noche me gustaría compartir con ustedes un tema de que estuve meditando los últimos días. Sé que hace poco se celebró Easter, lo que es la Pascua, la muerte de Jesucristo, como muchas personas, muerte y resurrección de Cristo, como muchas personas acostumbran, es muy acostumbrado en diferentes religiones, aunque nosotros claramente celebramos la muerte, la sepultura y la resurrección y la salvación de Jesucristo por nuestras almas todo el tiempo, todos los días. Pero meditando en esto, me vino este mensaje a mi vida. Y la lectura de hoy va a estar en Lucas 23, versículo 39 al 43. Y el tema de esta predicación de esta noche la he titulado Dos maneras de pensar, uno en quien confiar. Solo leemos Lucas 23, 39 al 43. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los dos malhechores que estaban colgados le injuraba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Este pasaje me llamó mucho la atención y habló directamente a mi vida y es muy importante porque nos habla acerca, yo sé que la mayoría de gente en todo el mundo se sabe la historia de la crucifixión y de que dos ladrones fueron crucificados a la par, uno a la derecha, uno a la izquierda de Jesucristo. Y en este pasaje Lucas los llama malhechores, en Mateo son llamados ladrones. En sí son personas de que habían sido juzgadas a muerte de cruz por sus hechos. Y algo de entender de este pasaje y lo que me capta y lo que estaba meditando y lo que Dios me estaba hablando a través de este mensaje y lo que quiero compartir con ustedes es de que algo de entender es de que ambos de estos dos ladrones, de estos dos malhechores que estaban en la cruz, ellos habían cometido ofensas que los llevaron a la cárcel, ambos habían sido hallados culpables y habían sido sometidos a este juicio y ambos estaban ahí pagando el precio de la condena que se les fue dada. Muchas personas tal vez podrían decir, y no, la Biblia no lo explica, no lo dice, pero muchas tal vez podrían decir de que por el tiempo que ellos vivían, las situaciones que ellos estaban pasando, que por la causa de sus alrededores es que ellos cometieron ciertos robos, ciertas maldades en ese tiempo. Pero aunque haya sido parte de las influencias, parte de lo que estaban pasando, lo que estaban viviendo, hayan contribuido a sus acciones, la verdad es de que, y lo que podemos entender y concluir de lo que dice la Biblia, y también por lo que la historia nos enseña, es de que estos dos malhechores, estos dos ladrones, habían llegado a ese momento porque en ese tiempo, cuando eras juzgado y hallado de que cometiste un error, tenían que presentar testigos contra ti. Tenían que presentar personas que hayan dicho, sí, yo lo vi, y tenían que llevarte delante de los ancianos para que ellos dijeran, no, esto es lo que hizo, él va a ser condenado. Pero aparte de esto, uno de los dos confiesa que los dos están allí por el hecho de sus mismas acciones. Y lo que este pasaje me llegó a meditar es de que muchos de nosotros, muchas personas en el mundo, siempre nos gusta o hemos usado, no que nos guste, sino que hemos usado o usamos de excusa la situación en la cual nos encontramos, de dónde vivimos, en dónde estamos, nuestros estados legal, nuestros estados de clase, nuestro estado económico, nuestro estado de apariencia, y muchas diferentes excusas para decir, pobre de mí, o yo hago, o yo soy víctima de lo que estoy viviendo. Y la verdad es que uno de los dos malhechores dice, no es lo que estábamos pasando, no es lo que enfrentamos, porque muchas personas se enfrentaron lo mismo, sino que nuestras mismas acciones son las que nos han traído a este momento. Que eso es algo muy importante de entender. Y hay dos maneras de pensar que miramos sobresaliendo aquí en este pasaje, cuando estaban en la cruz. Tenemos a un malhechor que es de una manera de pensar de que a pesar de que él había eleccionado actuar de cierta manera, hacer ciertas cosas, cometer ciertos delitos que lo hayan llevado a la cárcel y lo hayan llevado a ser enjuiciado, él todavía tomaba la mentalidad de arrogancia de ponerse y decirle a Dios, si tú eres el Cristo, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. O sea, de que no importa lo que yo he hecho y no importa si yo no pido perdón, no importa que yo no me sienta culpable o que yo no me sienta que merezco lo que estoy haciendo, lo único que importa es de que tú puedes y tú tienes que salvar, tú tienes que hacer algo por mí. Y esta clase de persona tiene una característica de que nunca admiten sus errores, nunca toman ellos ¿cómo les diría? Nunca toman ellos nunca dicen que yo soy la responsabilidad de sus hechos, siempre tratan de culpar a otras personas o tratan de culpar a lo que está alrededor de ellos. Y ellos siempre dicen
que solo por el simple hecho, la manera que ellos piensan es que solo por el simple hecho de ser creación de Dios, de ser criatura de Dios, Dios tiene que hacer todo que salga lo mejor para ellos y ellos no tienen que pasar situaciones difíciles. Por esta mentalidad, estas personas suelen orar y usar ciertas clases de hablar en sus oraciones cuando oran, o si es que oran o nomás cuando exclaman, y de la manera de que ellos a veces se expresan en las oraciones es de solo decirle al Señor: ¿por qué permites que esto venga? ¿Por qué haces que esto llegue a mí si yo no me lo merezco? ¿O por qué a mí y a otros no? ¿O por qué a otros le das y a mí nunca? Y siempre buscan la manera de ellos hablar solamente, y las oraciones de ellos se hacen más como quejas en vez de tener conversaciones con Dios. Al otro lado, vemos a una persona que, a pesar de estar en el mismo environment, en el mismo molde, en el mismo alrededor, ejerciendo con las mismas circunstancias que la otra persona, siendo condenada también por sus mismas acciones, esta persona reconoce de que en parte él está ahí enfrentando lo que está enfrentando por sus decisiones que ha tomado, por lo que él ha hecho, y él no trata la manera de excusarse, sino busca la manera de pedir perdón. La manera de aceptar de que él está enfrentando algo porque él necesita pasar y pagar por lo que él ha cometido, sino también que él entiende de que al momento de estar pasando por eso, él está aprendiendo a qué errores no volver a cometer en la vida que no lo lleven al mismo fracaso o a la misma situación en la que se encuentra. Las personas que tienen esta mentalidad de no ser arrogantes y no excusarse y no demandar de Dios, sino decir: ¿sabes qué? Yo estoy aquí, en este lugar que me encuentro, pero no porque me encuentre en un lugar difícil. Voy a empezar a culpar a nadie más. Voy a ponerme a pensar, voy a meditar en qué es lo que ha pasado que me ha traído hasta este momento. ¿Qué acciones yo he tomado o qué decisiones he tomado? ¿Qué expresiones, de qué manera me he comportado con otras personas que me han llevado a estar enfrentando lo que estoy enfrentando el día de hoy? Y no solo voy a reconocer, sino voy a aceptar y voy a decir a Dios: Señor, tú tienes todo bajo control y en ti confío. Al tener esta clase de mentalidad, es el momento que tú puedes empezar a examinar y tomar un inventario de tu vida y, de verdad, a ponerte a pensar: ¿qué es lo que he hecho? ¿En dónde me salí de línea? ¿En dónde me salí del lugar donde tenía que estar? ¿En dónde empecé a cometer el error? Porque yo no voy a dejar que el mundo, que las personas, que los que estén alrededor de mí tengan completamente control de mi vida, que yo sea víctima de ellos, sino yo voy a permitir de que yo pueda tomar un poco de responsabilidad mía, un poco de acción individual, y aparte de eso agarrarme de Cristo y empezar a examinar mi vida y empezar a ver qué detalles, qué cosas me han traído hasta este lugar. Y ahora, si no he cometido nada y todavía estoy enfrentando algo difícil o algo que yo tal vez no entienda, poder decirle al Señor: Padre, tú sabes lo que estoy pasando, tú tienes todo bajo control, mi confianza plenamente está en ti y yo sé que vas a usar esto para gloriarte y gloriarme a mí, y voy a aprender de esta circunstancia para cuando venga una tormenta similar o más fuerte, yo ya sepa cómo enfrentarla. Las oraciones de estas personas suelen oírse de otra manera. Dicen, tal vez a veces se pueden quejar: Señor, ¿por qué vino esto? Pero no se quedan ahí, sino pueden decir: Señor, ¿por qué vino esto? Pero explícame o enséñame qué es lo que debo de aprender a través de esta circunstancia. ¿Qué es lo que debo aprender a través de esta prueba? Padre Santo, yo sé de que estoy pasando un lugar difícil.
Perdona mis faltas, perdona mis errores y perdona aún aquello que tal vez yo no entiendo, que tal vez haya cometido como un error contra ti. Pero enséñame a crecer en ti. Enséñame a acercarme a ti. Enséñame a fortalecerme en ti. Señor, tal vez la tormenta sea difícil, sea fuerte, me faltan las fuerzas para seguir adelante, pero Señor, aunque no me merezca, yo sé que tú no desamparas al justo, que tú no le das la espalda al corazón contrito y humillado, y yo sé que hasta del fondo, no importa quién me deje, tú me recogerás. Quiero que vayamos a Lucas 18, versículo 9 al 14. Este pasaje también nos enseña dos maneras de pensar que son similares a las que vimos anteriormente con los dos malhechores, los ladrones que habían sido crucificados cuando Jesús fue crucificado. Y Lucas 18, 9 al 14 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas palabras. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Para los que no entiendan esto, los fariseos eran los que enseñaban, eran doctores de la ley, eran personas de alto halago. Los publicanos, aunque eran personas que trabajaban, eran cobradores de impuestos, eran personas que tenían dinero, pero eran personas que las miraban como lo peor de la sociedad. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este pasaje nos enseña a dos personas que piensan completamente de diferente manera y en las relaciones se expresan de diferente manera. Y la razón de que Dios me traía este mensaje a mí es de que nosotros tenemos que empezar a pensar y de verdad meditar qué es la manera que estamos pensando. Y tenemos que entender que la manera que nosotros estamos pensando y también la manera que nosotros nos comunicamos con Dios es en sí causa y la razón de que tal vez no podemos salir de cierta tribulación, cierta prueba, o a veces salimos pero regresamos otra vez al mismo ataque. No sobrepasamos el mismo ataque, no lo podemos sobrepasar, siempre viene el mismo, porque no estamos aprendiendo, no estamos dejando que nuestro corazón, que nuestra vida, que nuestra mente se moldee como Dios quiere que sea moldeada, y no estamos aprendiendo y dejando que Dios obre en nuestras vidas. Como miramos, el fariseo tenía tanta arrogancia en él, de que él creía que su estatus, que sus buenas obras, que lo que él hacía, era más que suficiente para ser bendecido por Dios. Y sí, las buenas obras, el ser dadivoso, el dar el diezmo, son mandamientos que Dios ha dado y es algo que se tiene que hacer, pero eso no es de todo lo que te lleva a ser hombre justo, lo que te lleva a recibir la gracia de Dios. A cambio, el publicano, de que los publicanos se los apartaba la sociedad porque los consideraban ladrones, los consideraban gente inmunda, gente que iba tras el reino de Roma y miraba solo el bien de Roma e iba contra los demás judíos.
Pero sin embargo, esta persona no le importó lo que él tenía, no le importó lo que él era, no le importó lo que pensara el mundo que estaba alrededor de él, no le importaba qué título le pondrían. Él tenía tanta humildad y tanto amor a Dios en su corazón, que él decía, yo voy a ir, a pesar de que no me quieran, a pesar de que no me aprecien, que no les agrade, yo voy a entrar al altar, voy a entrar al templo, voy a inclinar mi rostro y voy a levantar una oración genuina. No solo una oración que sea repetida, que sea repituosa, que sea de palabrería, que no salga de mi boca, sino una oración que salga del corazón. Una oración que sea elevada directamente al corazón de Dios y que le diga, Señor, yo solo quiero saber qué es lo que tú piensas de mí. A mí solo me interesa lo que tú sabes de mí. A mí lo único que me motiva es lo que tú quieres hacer conmigo. A mí lo único que me impulsa es lo que tú vas a hacer a través de mi prueba. A mí lo único que me importa es lo que vas a resolver a través de mi vida con mi familia y con los que están a mi alrededor. A mí lo único que me interesa es cómo tú vas a usarme a mí para establecer tu reino y expandir tu palabra a pesar de mis inhabilidades, a pesar de mis errores, o usando mis habilidades, o usando lo que yo tengo para que tu nombre sea glorificado. Señor, a mí no me importa lo que yo traigo a la mesa. A mí no me importa por lo que yo esté pagando. A mí lo que me importa es lo que tú ya pagaste por mí y lo que tú vas a hacer a través de mi vida. Las personas que sin importar el límite del interior o el exterior, los talentos o las limitaciones que ellos tengan, que no tengan, de ser humilde, de ser próspero, pero que se sometan y se agarran de la mano de Dios y se humillan y oran de esta manera, que a pesar de lo que están enfrentando, que no lo puedan entender, pero saben que Dios tiene un plan, son las personas que al orar, al inclinar su rostro, de verdad tienen una conversación con Dios. Y es las personas que tocan y dejan que la mano de Dios se mueva en sus vidas. Las personas que vienen y doblegan su corazón a Dios son las personas que de verdad pueden entender de que si que le piden a Dios, Señor, abre mis ojos para yo ver lo que tú estás haciendo en mi vida. Señor, abre mis oídos para yo entender y oír qué es lo que me quieres enseñar a través de esto. Para concluir, quiero que miremos Lucas 6:46 al 49. Y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante al hombre que edificó una casa, cavó y ahondando y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Si tu confianza está en Cristo, si en verdad mantienes una relación con Dios, podrás escudriñar y meditar en tu manera de pensar en este momento. Podrás entender que lo que estás pasando es pasajero, es momentario, nomás es una etapa de la vida, una prueba por el momento, que tiene un fin marcado, pero que tu vida tiene un propósito más. Si tú de verdad confías en Cristo y escuchas su palabra, puedes entender de que si estás pensando en una manera de víctima, de victimizarte a ti mismo, es una manera incorrecta. Puedas haber sido víctima del pasado, víctima de las circunstancias,
víctima de los que están a tu alrededor, víctima de personas que tal vez confiabas. Podrás haber sido víctima de una enfermedad y de algo horrible que haya pasado en tu vida, una tragedia. Podrías ser nacido en unas circunstancias no buenas, difíciles, sin familia, sin nadie. O podrías haber nacido con todos los bienes y estar en lo mejor que puedes estar. Pero la verdad es de que no importa de dónde hayas venido, no importa qué es lo que tengas o lo que te falte, no importa quién tú seas o quién anheles ser. Si tu manera de pensar es de que tú no puedes hacer nada porque no tienes las habilidades y tú, si Dios quiere, Él lo hace, si Dios no quiere, Él no lo hace, pero tú no vas a buscarle a Él y no vas a aprender de lo que estás pasando, no vas a escudriñar tu vida y buscar hacer un camino directamente a los pies del Maestro que es Jesucristo. Nunca vas a prosperar, nunca vas a poder salir del dilema, del problema que enfrentas. Nunca vas a tener paz, nunca vas a tener reposo, nunca vas a tener salvación, nunca vas a tener felicidad. Pero si a pesar de las circunstancias, a pesar de los límites, a pesar de lo que tengas o no tengas, tú confías y sabes de que no son tus habilidades, no son tus límites, no son lo que tienes o lo que anhelas tener, lo que te hacen la persona que tú debes de ser, sino que es la gracia, la voluntad y el amor de Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, que derramó su sangre. Dios mismo que mandó a su Hijo amado, su Hijo unigénito, para que muriera por ti y por mí en la cruz del Calvario y nos diera la oportunidad de conocerle. Si tú llegas a entender de que tu vida, tu pasión, tu futuro, tu familia, tu felicidad, tu todo depende completamente de Él y cambias tu mentalidad a empezar a creer en Él y empezar a buscarle a Él, es el momento que tú vas a empezar a abrir tus ojos, a abrir tus oídos y dejar que la mano de Dios se mueva en tu vida. Ahí donde estás, inclina tu rostro, levanta tus manos, como quieras, levanta una oración a Dios. Padre, yo te doy gracias por todo lo que haces, por las cosas que han venido a mi vida, las cosas que estamos enfrentando como mundo, como familia, como pueblo de Cristo, como familias individuales y como personas individuales. Padre, te pido en este momento de que si nuestra mentalidad ha sido una mentalidad arrogante, de culpar a los demás o culpar a las circunstancias en vez de nosotros meditar qué es lo que quieres hacer con nosotros y lo que necesitamos cambiar, que cambies nuestra manera de pensar. Señor, si nosotros no nos hemos agarrado de tu mano completamente y no hemos decidido de verdad confiar en ti, Señor, te pido que en esta noche, en este momento, ahí donde estás, Señor, por favor, abre la ventana de los cielos, Padre mío. Inclina tu oído a nuestra oración, a nuestra petición, a nuestro clamor y enséñanos a buscarte. Enséñanos a clamar a ti. Enséñanos a acercarnos a ti. Enséñanos a saber de que tú tienes todo control de todo, Señor. Padre, enséñanos a saber de que tú eres nuestra fortaleza, de que tú eres nuestro refugio, de que tú eres nuestro pronto auxilio, de que tú eres nuestro amparo, que tú eres nuestro Padre, tú eres nuestra felicidad, nuestro gozo, y tú eres nuestra salvación y vida eterna. Padre, quédate con cada uno de nosotros en esta noche. Toca el corazón de cada persona que esté oyendo esta predicación. Edifica, multiplica, santifica y bendice a cada uno de los que buscan tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga a todos.